¿Y si tu fecha de nacimiento no fuera una coincidencia, sino un mensaje del cielo? ¿Y si ese día específico, en ese año exacto, fuiste enviado con una misión que aún no comprendes del todo? Déjame decirte algo que podría sacudir tu alma. Tu vida tiene un propósito eterno, y ese propósito está codificado desde el instante en que respiraste por primera vez. Nada es casualidad en el reino de Dios. Cada segundo, cada número, cada estrella tiene una razón, y tú también. Pero aquí viene lo impactante. No todos son iguales. Existen distintos tipos de elegidos. Y hoy, vas a descubrir cuál eres tú. No es un juego, es un llamado, un despertar espiritual profundo. A lo largo de este video, vamos a desentrañar las señales ocultas en tu fecha de nacimiento, revelarte tu tipo espiritual según los patrones celestiales, y lo más importante, te mostraré cómo tomar el control de tu destino eterno, usando el poder de Dios, la oración y la sabiduría de la Biblia Sagrada. Pero atención, lo que estás ahí, punto de escuchar, no lo enseñan en ninguna iglesia común. Prepárate para verdades que tocarán tu alma y activarán tu fe. Así que si alguna vez te preguntaste, ¿por qué nací justo ese día? ¿O será que tengo una misión espiritual especial? Este video es para ti. Quédate hasta el final y descubre tu tipo de llamado, y cómo usarlo para cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Y si esto ya está despertando algo dentro de ti, te pido, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que vamos a revelar aquí es solo el comienzo de una transformación espiritual que podría cambiar tu vida para siempre. El significado espiritual de la fecha de nacimiento. Hay quienes creen que nacer en un día cualquiera es simplemente una coincidencia, un azar cósmico sin mayor trascendencia. Pero aquellos que caminan bajo la guía del Espíritu Santo y estudian con reverencia la palabra de Dios, saben que no hay detalle en esta vida que escape al plan divino. La fecha de nacimiento de una persona, ese instante exacto en que se inhala el primer aliento de vida, está marcada por el poder de Dios. No es un evento aleatorio, sino un código espiritual cuidadosamente inscrito en el libro de la vida. En Salmos 139:16, el salmista dice, «Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos». ¿Te das cuenta? Antes de que respiraras por primera vez, tu Creador ya había contemplado el día y la hora exacta en 1900 que llegarías a este mundo. Nada fue dejado al azar. La fecha en la que naciste lleva consigo una vibración espiritual, una firma invisible del cielo, que puede revelar tu propósito dentro del reino de Dios. No estamos hablando de adivinación ni superstición, sino de una perspectiva espiritual profunda que nos recuerda que fuimos creados con intención. Jesús Cristo mismo vino al mundo en la plenitud del tiempo. Gálatas 4:4, en una fecha precisa, cumpliendo profecías bíblicas detalladas con siglos de antelación. Así también, tú viniste a esta tierra en el tiempo exacto en que el cielo lo había decretado. Tu nacimiento no solo marca el inicio de tu existencia, sino también el punto de partida de una misión eterna. Cada detalle, incluso tu número de nacimiento, puede ser una llave que abra puertas de conciencia, fe y transformación espiritual. Cuando alguien se detiene a meditar en el día en que nació, muchas veces lo hace con nostalgia o curiosidad, pero rara vez con oración. ¿Y si comenzaras a ver ese día como un acto profético? ¿Qué tal si, en vez de apagar velas y pedir deseos pasajeros, dedicaras ese momento a agradecer al Espíritu Santo por el privilegio de la vida y renovar tu compromiso con el propósito eterno que te fue confiado? El simple hecho de existir ya es una señal del favor de Dios, pero vivir con conciencia de ese propósito cambia completamente la forma en que caminas. La fe se fortalece cuando entendemos que no estamos aquí por accidente. La salvación no solo se trata del perdón de los pecados, sino también del despertar al llamado divino que se activa en cada alma que nace con una fecha marcada por el cielo. Imagina por un momento que pudieras mirar tu fecha de nacimiento, no solo como un dato en un documento oficial, sino como un pasaje espiritual, un portal que conecta lo visible con lo invisible, lo terrenal con lo eterno. En ese día, fuiste introducido en una historia mucho más grande que la tuya,
En el mismo instante en que naciste, hubo movimientos en el reino de Dios. Ángeles fueron enviados, se activaron oraciones de generaciones pasadas, y se escribió un nuevo capítulo en el plan redentor de Dios. No hay vidas pequeñas en el diseño del Padre. Efesios 2:10 lo afirma con claridad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso significa que incluso antes de tu nacimiento, había caminos trazados para ti. Tu vida eterna comenzó a tomar forma desde el día en que abriste los ojos al mundo. Este conocimiento no debe llenarte de orgullo ni de temor, sino de humildad reverente. Saber que tu fecha de nacimiento está cargada de un simbolismo espiritual profundo, te invita a caminar con más intención, a buscar la sabiduría en la Biblia Sagrada, a cultivar una vida de oración genuina y a pedir constantemente discernimiento al Espíritu Santo. Muchos viven como si sus días no tuvieran peso, pero tú puedes elegir vivir cada día como una extensión del milagro que fue tu nacimiento. En vez de preguntarte qué podrías lograr, comienza a preguntar para qué fuiste enviado. Esa simple pregunta puede transformar tu vida, porque abre tu corazón al propósito, al arrepentimiento, a la fe y a una búsqueda más profunda de la palabra de Dios. Y una vez que comienzas a descubrir las huellas divinas detrás de tu nacimiento, el resto del camino empieza a iluminarse con claridad celestial. Numerología y astrología como herramientas de autoconocimiento. En un mundo cada vez más desconectado del espíritu, donde lo material parece tener más valor que lo eterno, muchos han olvidado que la creación entera refleja la gloria del Creador. Salmos 19:1 lo dice con poder. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Todo lo que nos rodea, desde los números hasta las estrellas, fue creado con un propósito. Y aunque algunas personas han pervertido estos símbolos para prácticas alejadas de la voluntad de Dios, lo cierto es que nada escapa a su soberanía. La numerología y la astrología, cuando se entienden desde una perspectiva espiritual, no como ídolos, sino como reflejos del orden divino, pueden ofrecer destellos de revelación sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en este vasto escenario llamado existencia. Los números tienen una presencia poderosa en la Biblia Sagrada. El número 7 representa la plenitud divina, como en la creación del mundo. El 12 representa el gobierno espiritual, como las tribus de Israel o los apóstoles de Jesús Cristo. El 40 simboliza un proceso de purificación, como los días del diluvio o el tiempo que pasó Moisés en el monte. Estos no son caprichos del lenguaje, sino claves espirituales que revelan el carácter de Dios y su diseño eterno. Si Dios habla a través de los números, ¿cómo no vamos a prestar atención al número que marca nuestro nacimiento? No se trata de convertirlo en una fórmula mágica, ni en superstición, sino de contemplarlo con oración y discernimiento, preguntando al Espíritu Santo qué podemos aprender sobre nuestra identidad en Cristo a través de esos códigos celestiales. La astrología, por su parte, ha sido víctima de mucho desprestigio, y con razón, en muchos casos, ya que ha sido utilizada para promover prácticas esotéricas que desvían del camino de la fe. Sin embargo, también es cierto que los cielos fueron puestos por Dios con precisión. Génesis 1:14 dice, «Y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años». Observa bien. Señales. Los astros fueron creados no solo para iluminar, sino para señalar tiempos y momentos claves en el plan divino. Cuando los sabios de Oriente siguieron una estrella para encontrar a Jesús Cristo, Mateo 2:2, no estaban practicando adivinación, sino leyendo las señales que el propio cielo había dispuesto para guiar sus pasos hacia la salvación. Y si nuestras propias vidas están marcadas por señales parecidas, esperando ser comprendidas desde una postura de fe y reverencia, la clave está en el corazón con el que se busca ese conocimiento. La numerología y la observación de los cielos no deben sustituir nunca la oración ni la guía del Espíritu Santo, pero sí pueden ser complementos, espejos simbólicos que nos invitan a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué dice Dios sobre mí?
¿Qué dones me fueron dados? ¿Qué patrones repito en mi historia personal? ¿Qué luchas y victorias se repiten en mi camino? Por ejemplo, una persona que nació en el día 12 puede tener un llamado especial al liderazgo espiritual. Otra, nacida en el día 8, podría estar relacionada con la restauración y nuevos comienzos. Pero esto no tiene sentido alguno sin la fe, sin la palabra de Dios, sin el arrepentimiento que abre el alma para escuchar al Creador más allá del ruido del mundo. En esta búsqueda de autoconocimiento, lo más importante no es lo que el calendario o los astros digan, sino lo que tu espíritu escucha cuando estás a solas con Dios. Mateo 6:6 nos recuerda, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Es allí, en ese espacio íntimo, donde el Espíritu Santo revela cosas que ningún horóscopo puede predecir, donde la identidad verdadera se manifiesta y donde recibimos confirmación sobre nuestro papel en el reino de Dios. La oración es la llave maestra, porque aunque los números y las constelaciones puedan hablar, solo la voz de Dios puede transformar, y esa transformación, ese fuego interior que nos alinea con la voluntad del Altísimo, es lo que da sentido a cualquier símbolo, cifra o alineación estelar. Sin Jesús Cristo, todo es vanidad. Con Él, incluso las estrellas cuentan una historia de redención. Así que, si alguna vez sentiste curiosidad por lo que tu fecha de nacimiento revela sobre ti, no estás solo. Hay algo dentro de nosotros que anhela comprender el propósito de nuestra existencia. Pero que esa curiosidad nunca te aleje de la verdad, sino que te acerque más al autor de la verdad. Busca en la Biblia Sagrada, clama con fe, y permite que el poder de Dios te muestre cómo todo, absolutamente todo, puede ser usado para tu crecimiento espiritual, si se mira con los ojos del Espíritu. Porque al final del día, más allá de los números y las estrellas, eres un hijo, o hija, del Dios Altísimo, nacido con un propósito eterno, llamado a manifestar su gloria en la tierra. Y si eso resuena contigo, entonces ya estás listo para descubrir qué tipo de elegido eres según tu fecha de nacimiento. Tipos de elegidos, según la fecha de nacimiento. A lo largo de la historia sagrada, vemos cómo Dios ha elegido personas específicas para cumplir misiones cruciales en momentos estratégicos. Moisés no nació por accidente, ni David, ni Esther. Cada uno de ellos vino al mundo con una fecha, un entorno y una misión marcados por el cielo. Esta verdad eterna sigue vigente hoy. Cada persona nace con un llamado, una asignación en el reino de Dios que, aunque puede manifestarse de formas distintas, tiene raíces en la eternidad. Así como existen distintos ministerios y dones espirituales, 1 Corintios 12, también hay diferentes tipos de elegidos, y sorprendentemente, muchos de esos roles están relacionados con los patrones espirituales que se revelan a través de la fecha de nacimiento. Por supuesto, esto no reemplaza la guía del Espíritu Santo, pero sí puede ofrecer pistas sobre la naturaleza del alma, los dones que uno porta y el tipo de impacto que está destinado a generar. Uno de los tipos más enigmáticos es el del oráculo. Estos nacen con una sensibilidad espiritual fuera de lo común. No necesariamente son predicadores, pero cuando hablan sus palabras penetran hasta el alma. Poseen una conexión profunda con la palabra de Dios y muchas veces tienen sueños, visiones o una fuerte intuición guiada por el Espíritu Santo, como Jeremías, que fue llamado antes de nacer, Jeremías 1:5. Los oráculos sienten desde pequeños que hay algo diferente en ellos, como si supieran cosas que otros no ven. No buscan protagonismo, pero Dios los posiciona en momentos claves para liberar mensajes proféticos que sacuden estructuras. Si naciste bajo una fecha marcada por el número 7, 11 o 22, es posible que tengas esta asignación, pero recuerda, el verdadero oráculo no se jacta, se oculta en la oración. Luego está el espíritu libre, esos que nacieron con un fuego inapagable en el corazón. No soportan la mediocridad espiritual ni las cadenas de religiosidad vacía. Estos elegidos suelen nacer bajo fechas asociadas al número 5 o 9, que simbolizan cambio, expansión y revolución. Piensa en Juan el Bautista. Vestía con piel de camello,
comía langostas, y aún así, preparó el camino para el Mesías. Los espíritus libres tienen el poder de romper esquemas, de despertar a los dormidos y confrontar lo establecido. No viven para agradar a los hombres, sino para cumplir la voluntad del Padre. Su vida no es fácil, porque son constantemente incomprendidos, pero Dios los respalda con autoridad espiritual. Estos elegidos necesitan fortalecer su fe diariamente, para no caer en el desánimo ni en la confusión del alma. Otro tipo muy especial es el que dice la verdad. Este elegido carga una unción particular para exponer lo oculto, declarar justicia y hablar con claridad aun cuando el precio sea alto. Fechas marcadas por el número 3, 6 o 10 suelen estar asociadas a este perfil. Como el profeta Elías, que se enfrentó solo a los profetas de Baal, estas personas son valientes por naturaleza. El que dice la verdad no teme la opinión ajena, pero debe tener cuidado de no caer en la dureza. Por eso, es vital que su vida esté impregnada de oración y de la dirección constante del Espíritu Santo. La palabra de Dios es su espada, pero el amor debe ser su escudo. En un mundo lleno de engaño, este tipo de elegido se convierte en una lámpara encendida sobre el monte, Mateo 5:14, guiando a otros hacia la luz. También encontramos al infiltrado inspirador, aquellos que Dios coloca estratégicamente en entornos donde parece no haber presencia espiritual. Nacen con carisma, inteligencia emocional y una gracia especial para moverse en lugares seculares sin perder su identidad. José, el hijo de Jacob, es un ejemplo perfecto. Vendido como esclavo, llegó a ser gobernador de Egipto, todo mientras mantenía su fidelidad al Señor. Los infiltrados suelen nacer bajo el número 4, 8 o 12, que representan estructura, liderazgo y cumplimiento de ciclos. Ellos son embajadores del reino de Dios en espacios donde nadie más podría entrar. Pero deben tener mucho cuidado con las tentaciones y el orgullo, porque su entorno siempre será de prueba. Por eso, necesitan sumergirse constantemente en la palabra de Dios, renovar su mente y caminar con humildad y discernimiento. Por último, está el sanador, un tipo de elegido cuya vida está marcada por la compasión, la empatía y la búsqueda de restauración. Estos nacen para consolar a los quebrantados, levantar al caído y mostrar el amor de Jesús Cristo a través de actos concretos. Frecuentemente, nacen bajo fechas relacionadas al número 2, 6 o 33, que evocan servicio, amor y redención. Como el buen samaritano, Lucas 10:33, los sanadores no preguntan por doctrinas, ven el dolor y actúan. Tienen un corazón profundamente sensible al sufrimiento humano, y muchas veces atraviesan sus propias heridas antes de convertirse en canales de sanidad. Su mayor arma no es la palabra elocuente, sino la presencia compasiva. Son los que abrazan, lloran contigo y oran en lo secreto por tu restauración, y en ese proceso, llevan a muchos a la salvación y a la vida eterna. Cada tipo de elegido tiene sus luces y sus sombras. Ninguno es mejor que otro. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Pero para descubrir verdaderamente qué tipo eres, no basta con mirar una fecha. Es necesario orar, ayunar, leer la Biblia Sagrada y escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque, aunque el día de tu nacimiento puede señalarte una dirección, es tu obediencia diaria lo que activa tu propósito eterno. El poder de Dios no se limita a símbolos ni a números. Él te conoce por nombre, te llama por tu identidad celestial y te equipa para cumplir lo que fue escrito de ti desde antes de la fundación del mundo. Y si ya has empezado a ver señales de tu tipo espiritual, prepárate, porque el siguiente paso es entender que, a pesar de esa marca divina, todavía tienes una elección que hacer: el libre albedrío y la elección personal. La idea de que nacemos con un propósito divino puede llenar el corazón de esperanza, pero también nos confronta con una verdad aún más profunda. El destino, por sí solo, no garantiza cumplimiento. Dios puede haber trazado un camino para ti, pero nunca te obligará a recorrerlo. Él es amor, y el amor verdadero siempre da libertad. Esa es la base del libre albedrío, un don sagrado que nos distingue dentro de la creación.
Podemos aceptar o rechazar ese propósito. Podemos obedecer la voz del Espíritu Santo o apagarla. Podemos caminar hacia la salvación o alejarnos del reino de Dios. No hay nada más poderoso que la elección personal cuando se trata de cumplir una misión eterna. Como dice Deuteronomio 30:19, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan pues la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. Hay quienes nacen con una unción evidente, con dones espirituales notables, con una fecha de nacimiento marcada por señales celestiales, y aún así, se desvían. ¿Por qué? Porque el llamado divino, por glorioso que sea, no se impone, requiere respuesta, requiere compromiso, requiere rendición. El libre albedrío no es una excusa para el pecado, sino una puerta hacia la redención. Todos tenemos la capacidad de tomar decisiones, pero solo aquellos que deciden en fe, guiados por la palabra de Dios, activan su verdadera identidad espiritual. El mismo Jesús Cristo, siendo Dios, eligió obedecer. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuánto más deberíamos nosotros ejercer nuestro libre albedrío con reverencia, sabiendo que cada elección cuenta en el cielo? Imagina una semilla. Dentro de ella hay todo el potencial para convertirse en un árbol frondoso que da fruto, sombra y vida. Pero si no se planta, si no se riega, si no se expone a la luz, su potencial muere encerrado. Así es el llamado de Dios sobre nuestras vidas. La fecha de tu nacimiento puede ser una pista, un anuncio del cielo, pero si no tomas la decisión consciente de buscar a Dios, de rendir tu vida a Él, ese llamado puede quedar inactivo, enterrado bajo años de indiferencia espiritual. El arrepentimiento es la llave que abre esa tierra fértil, y la oración es el agua que hace germinar la semilla. Nadie se convierte en instrumento del poder de Dios por casualidad. Todo empieza con una decisión. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Isaías 6:8. Esa decisión no depende de tu signo, ni de tu número, ni de tu historia. Depende de tu voluntad. El enemigo de nuestras almas sabe que el libre albedrío es una amenaza para su reino. Por eso trabaja incansablemente para manipular nuestras decisiones, sembrando confusión, distracciones y falsas promesas. Pero el Espíritu Santo nos ofrece algo infinitamente más poderoso: discernimiento. Cada vez que eliges perdonar en lugar de odiar, orar en lugar de preocuparte, amar en lugar de juzgar, estás alineando tu libre albedrío con la voluntad de Dios. No se trata solo de ser bueno, se trata de manifestar el reino de Dios en la tierra. Romanos 12:2 nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La transformación comienza con una elección diaria, una rendición constante, un sí silencioso pero poderoso que se repite cada mañana frente al altar de la vida. Muchos buscan señales, números, profecías bíblicas, visiones, pero la señal más clara del cielo es tu propia decisión. No importa cuántas veces fallaste, hoy puedes volver a elegir, puedes reactivar ese propósito que parecía dormido, puedes alinear tu vida con la palabra de Dios y permitir que el poder de Dios te guíe hacia tu verdadera identidad. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. No dijo el predestinado, ni el que tiene la fecha correcta, sino el que quiera. Ese querer es tu libre albedrío, y cuando decides caminar con él, cuando decides creer, cuando decides vivir bajo la fe y buscar la vida eterna, todo cambia, porque no se trata de lo que está escrito en el cielo, sino de lo que estás dispuesto a escribir con tu vida aquí en la tierra. Invitación a la reflexión y conexión personal. Hasta este punto, ya ha quedado claro que la fecha de nacimiento no es simplemente un dato más en un documento, sino una semilla espiritual que puede contener pistas sobre tu llamado en el reino de Dios. Sin embargo, toda esta revelación sería en vano si no provocara un movimiento interior, una sacudida en el alma,
una decisión consciente de ir más profundo, porque no se trata de tener más información, sino de buscar más transformación. Este no es un video más, es un llamado, una invitación abierta del cielo para que te detengas un momento y te preguntes, ¿quién soy yo realmente a los ojos de Dios? ¿Qué tanto has buscado tu propósito en la palabra de Dios? ¿Has rendido tu voluntad, tus deseos, tus planes al poder de Dios, o aún sigues guiándote por lo que dicta el mundo? Reflexionar sobre tu fecha de nacimiento desde una perspectiva espiritual es como volver al principio de tu historia, pero esta vez con los ojos abiertos por la fe. No es mirar hacia atrás con nostalgia, sino con discernimiento. Es como redescubrir la firma de Dios en tu origen y permitir que esa revelación despierte algo dormido dentro de ti. Muchos viven desconectados de su propósito porque nunca se han permitido hacer preguntas profundas. ¿Por qué nací en esa fecha? ¿Qué ciclos se repiten en mi vida? ¿Y qué me están queriendo enseñar? ¿Qué dones se manifiestan una y otra vez, aunque yo intente ignorarlos? A veces, la respuesta no llega con ruido, sino con silencio, en la quietud de una oración sincera. En ese momento a solas donde cierras los ojos, apagas las distracciones y dejas que el Espíritu Santo te muestre lo que siempre ha estado ahí. No necesitas entender todo de inmediato, pero sí necesitas comenzar. Un buen punto de partida es regresar a la oración diaria, no como una rutina vacía, sino como un diálogo vivo con tu Creador. Puedes comenzar con palabras simples. Señor, háblame, muéstrame por qué nací, revela lo que hay en tu corazón para mí. Mateo 6:6. Nos enseña que el lugar secreto es donde ocurre la verdadera transformación. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No es un evento mágico, es una siembra constante, una conversación diaria con el cielo que poco a poco alinea tu mente, tu alma y tu cuerpo con tu verdadera esencia. Cuando haces esto con fe, comienzas a ver que tu nacimiento fue el inicio de una historia divina escrita con intención, amor y eternidad. La conexión personal no se trata solo de recibir revelaciones sobre ti mismo, se trata de reconectar con aquel que te dio la vida, y ese es Jesús Cristo. Él no solo vino a darte salvación y vida eterna, sino también identidad. En Él descubres no solo quién eres, sino también quién puedes llegar a ser. Él no te llama por tus errores, sino por tu propósito. No te ve por tu pasado, sino por tu destino. Cuando miras tu vida a través de los ojos de la Biblia Sagrada, todo cambia. Ya no eres víctima de las circunstancias. Te conviertes en un portador del reino de Dios, alguien que vive con propósito, que ora con intención, que camina con poder. Y eso comienza cuando aceptas esta invitación, la de reflexionar, rendirte y reconectar. Así que aquí va el llamado final, no desde una pantalla, sino desde el corazón del Padre. Tómate un momento, apaga el ruido, respira profundo, vuelve al lugar secreto, y haz memoria. Recuerda tu fecha de nacimiento, no como una cifra, más sino como un símbolo vivo de que estás aquí por un motivo eterno. Escribe lo que sientas. Ora, pregunta, busca, comparte tu experiencia si así lo sientes, porque cada historia cuenta, y quizás la tuya sea la que inspire a otro a despertar. Que no pase este día sin que tomes una decisión espiritual. Que no termines este video sin hablar con Dios, porque puede que justo ahora estés en el punto exacto del calendario en el que todo está a punto de cambiar. Y ahora te pregunto con todo el peso de esta revelación espiritual. ¿Crees que tu fecha de nacimiento realmente revela tu tipo de llamado en el reino de Dios? ¿Has sentido dentro de ti alguna de las señales que mencionamos? Comenta aquí abajo cuál crees que es tu tipo de elegido y por qué. Tu historia puede despertar a otros. Si este video encendió algo en tu alma, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad guiados por el Espíritu Santo. Aquí hablamos de lo que pocos se atreven a decir, y lo hacemos bajo la luz de la Biblia Sagrada, con fe, arrepentimiento y poder. Y si quieres ir más allá, te dejo aquí el siguiente video recomendado, donde revelamos los 7 signos invisibles que marcan a los elegidos por Dios. Créeme, después de verlo nunca volverás a verte de la misma manera. Nos vemos ahí.
Dios te bendiga, y que comience tu despertar.